para la oración. Y dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, o la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hay en el capítulo 5 hay una frase o un versículo bien cortito, pero muy efectivo en cuanto a lo que es la oración. Solamente dice tres palabras, solo 3 palabras: orad sin cesar. Así de fácil. Orad sin cesar. El apóstol Pablo hace énfasis en eso. Pero también en la epístola de Timoteo habla también el apóstol Pablo y recomienda, porque hermanos, las recomendaciones son básicas. Si no nos recomiendan algo, pues nosotros no tomamos cuidado en las cosas. Lamentablemente, digo lamentablemente porque casi a nosotros los cristianos tienen que estarlos recomendando las cosas. Pablo recomendaba mucho: te recomiendo. Recomendar es recordar. Entonces Pablo como muchos de nosotros los tienen que estar recomendando, ¿eh? Te recomiendo que ores, te recomiendo esto, te recomiendo, no se te vaya a olvidar, mira, no pierdas la noción, no pierdas el cuidado de las cosas que tienes que cuidar. Eso parece que viene arrastrándose de tiempos antiguos, y lamentablemente pues no debe de ser así, no debe de ser de esa manera. Los creyentes debemos de tener el cuidado de cuáles son nuestras devociones, nuestras responsabilidades, nuestros deberes como creyentes, como hijos de Dios que somos. Y una de las recomendaciones del apóstol Pablo en ese versículo es que orar sin cesar, o sea, orar permanentemente. Creo que es el tiempo, hermano, que se está viviendo es un tiempo de no descuidar la oración, porque la oración es un elemento importante en la vida del cristiano en estos últimos tiempos. Pero también el apóstol Pablo recomienda a Timoteo en el capítulo 2, verso 8 de la primera epístola. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la misma epístola: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 2 puntos importantes: levantar manos santas sin ira y sin contienda. O sea, que para orar se necesita primero examinar nuestra emoción, parte emotiva, cómo está para poder orar. Porque airados es bien difícil concentrarse o tener una plena comunicación con Dios. Es imposible, o tal vez no imposible, pero un poquito más costosa. Por eso el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo el deseo del apóstol Pablo, como el deseo de todo buen creyente, de todo buen siervo del Señor. El deseo de todo buen ministro es que todos los hombres oren al Señor, que todos oremos. ¿Por qué razón? Porque es importante la oración. Ningún cristiano puede permanecer vivo espiritualmente si no es a través de la oración. Y ningún cristiano puede ser espiritual sin oración. No podemos ver a cristianos llenos del Espíritu Santo sin orar. Y no podemos ver cristianos orando y no llenos del Espíritu Santo, o llenos del poder de Dios, llenos, hermano, de la inspiración de Dios. Entonces, la oración es tan natural en la vida cristiana como el respirar. Cuando uno deja de respirar,
pues deja de existir. Entonces, la oración tenemos que tomarla nosotros como algo natural, como respirar. Respirar es natural. Cuando uno ya no respira, entonces ¿qué es lo que se diagnostica? Se diagnostica que ya no vive, que ya murió. Entonces, la señal de estar vivo es respirar. Cuando alguien está respirando, dice, bueno, pues está vivo, tiene vida todavía. Cuando tiene vida, entonces hay esperanza, está ahí. Pero cuando ya no respira, entonces dice, bueno, este ya murió, este ya no tiene nada que esperar. Entonces, lo mismo es la oración. El cristiano que ya no ora, pues ya no tiene nada más que esperar. Ya murió. Qué tremendo esto. ¿Entendemos eso? Ya murió. Porque la oración es algo natural en el creyente. Y el cristiano que ora, pues tiene vida, permanece vivo espiritualmente. Entonces tenemos que entender, hermanos, que no se puede vivir sin orar y tener vida cristiana. Es como algo, hermano, que no se puede estar. Nosotros respiramos, ¿sí, verdad? Pues no podemos vivir bajo el agua mucho tiempo. Tenemos que salir del agua para poder estar respirando. Entonces lo mismo es el creyente. El creyente, para poder vivir, tiene que respirar, y para poder vivir espiritualmente tiene que orar, porque esa es una ley. Ahora, ¿qué sucede con los hermanos que no oran? Ahí ya podemos detectar qué es lo que está sucediendo en ellos, o qué ha sucedido. Pues que está muerto, no puede vivir sin dentro del agua, alguien que está acostumbrado a respirar. Entonces tenemos que ver algunos aspectos, hermanos, sobre lo que es la oración. Estamos aquí para aprender y ver, hermanos, los aspectos. ¿Por qué debemos de orar? El creyente se identifica por eso. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. La identificación del creyente es la oración. No es cantar. Cantar es adicional, es parte del culto. Pero la identificación de la vida del creyente está en la oración. Amén. Bien. ¿Por qué hay que orar? Esa es una buena pregunta. Número uno, porque Dios lo ordena. Y cuando Dios ordena algo hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo una orden superior. Las órdenes superiores hay que cumplirlas. Y cuando no se cumplen, pues hay desacato a la ley superior, y esto es tremendo. Y desacatar la ley de Dios, pues hermano, es enterrarse vivo, desacatar la ley de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios ordena que se ore. Ahora, esas amonestaciones nosotros las vamos a ver en la Biblia, porque en primer lugar leímos: orad sin cesar. Esa es una orden. No es una invitación, es orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. O sea, continuamente. Esa es una orden estampada en la palabra del Señor, que como creyentes nosotros tenemos que cumplirla. También en la Biblia encontramos, y dice: dad gracias a Dios en todo, o dad gracias en todo. ¿Qué es dar gracias en todo? Bueno, dar gracias en todo es una manera de expresión a Dios. Nosotros vamos, hermano, a darle gracias a Dios sobre todas las cosas y de todas las cosas. Es otra manera de orden que Dios mismo puso en su palabra, o que la encontramos en su palabra, para poderla hacer y poder vivir. Dad gracias a Dios en todo. Ahí va incluido lo que es la comunicación con Dios. Para darle gracias a Dios, hermanos, se necesita tener comunicación con Dios. Entonces, es una orden. Si no le damos gracias a Dios, estamos saliéndonos de la orden divina que se nos ha dado a nosotros como creyentes que somos. Ahora tenemos que entender que darle gracias a Dios, hermanos, en todo se requiere un nivel
de llenura en oración muy adecuada para poder soltar las gracias cuando algo está sucediendo mal. Porque a veces damos gracias a Dios cuando nos va bien. Cuando tenemos todo bueno, cuando todo lo sale bien, decimos gracias Señor porque nos salió bien, los bendeciste, los hiciste, todo salió bien. Pero cuando salen las cosas malas, no damos gracias a Dios. ¿Qué significa eso? Que todavía nos hace falta. Entonces, nos hace falta orar sin cesar. ¿Entendemos eso? Nos hace falta orar sin cesar. O sea que el nivel de oración que tengamos va a ser, hermano, el resultado o los resultados de esos niveles va a ser el dar gracias a Dios en todo. Por las enfermedades, porque hay enfermedades que vienen para darle gracias a Dios. ¿Se acuerda usted de aquel ciego que nació ciego y le dijeron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo claramente, no, ni este ni sus padres. Este nació para que el nombre del Señor sea glorificado en él, para que dieran gracias. Entonces, hay cosas, hermano, que van a ser problemas que van a venir a la vida del creyente para glorificar el nombre del Señor. Otras van a venir por desobediencia al Señor. Y otras van a venir, hermano, por vías ancestrales, por vías virales van a venir. Pero las principales actitudes que nosotros debemos de tomar es dar gracias a Dios en todo, independientemente por donde venga o la línea que busque el problema o no problema, tenemos nosotros que aprender a darle gracias a Dios. Amén. ¿Entendemos eso? Tenemos que aprender. No solamente cuando la refrigeradora está llena de comida, cuando hay buen trabajo, cuando hay un buen sueldo, cuando le regalan las cosas, cuando todo. También hay que darle gracias a Dios cuando la refrigeradora está vacía. Si es que llega a tener el refrigerador. ¿Entendemos eso? Si es que no la vende antes de todo. ¿Entendemos? Pero que la dispensa tenga o no tenga, es necesario aprender, porque es una orden de parte del Señor. No podemos nosotros caminar en este camino del Señor sin ser enseñados. Todos los que hemos emprendido este camino del Evangelio, hermano, estamos siendo enseñados por el Señor a cómo vivir. Cómo vivir es aprender, hermano, a vivir en cualquiera que sea la circunstancia que pueda vivir o pasar una persona. Pablo dice, creo que en el libro de Filipenses capítulo 12, habla, hermano, yo he aprendido a vivir en todo. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, yo he aprendido y en todo doy gracias a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la vía de un creyente. Bonito es para la carne, para el conformismo. Bonito es que todos se lo den y que todo salga suave, que no le toque hacer fila, sino que inmediatamente que llegue lo atiendan y pase. Pero hay momentos que hay que romper piedra, hay momentos que hay que pasar las espinas, hay momentos, hermanos, que hay que pasar el fuego, hay momentos que hay que pasar el agua. Y en todos esos momentos hay que aprender, porque, hermano, vivir una vida cristiana es aprendida. Se aprende. Así como se aprende a sobrevivir el hombre aprendió a sobrevivir en la tierra, así también el creyente aprende a sobrevivir en la vida cristiana. No es que ya hoy llegué al Señor y ya mañana pues ya, gloria a Dios, en una nube de algodones. No, hay que aprender a caminar. A caminar no solamente en caminos suaves, porque el Evangelio no es camino de suaves.
es escabroso, dice la Biblia. Entonces hay que aprender a caminar sobre las espinas. El que aprende a caminar sobre las espinas puede ser problemas, vicisitudes de la vida, cualquier circunstancia. El que aprende a caminar sobre las espinas, ese es buen creyente. Ese ya entendió la manera de vivir como hijo de Dios. ¿Dónde vive, Señor? Yo vivo, vengan a ver. Los aves tienen nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo de Dios no tiene ni siquiera a dónde recostar su cabeza. Pero el Señor daba gracias a Dios en todo. Entonces, aprender todo eso es importante. Dar gracias a Dios. También el Señor habla en su palabra y dice, velad y orad. Otro mandato. Velad y orad. Velad no es estar desvelándose, velad es estar atento a los tiempos del Señor. Y lógicamente que para estar atento a los tiempos del Señor hay que estar orando. Orando, hermano, como decía nuestro hermano anoche, hay gente que está orando para que Honduras cambie. Honduras nunca va a cambiar. ¿Entiendes? Porque Honduras es parte de la tierra y la tierra tiene que ser inundada de toda maldad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay que saber orar también para eso. Pero, sin embargo, como nosotros todavía estamos en la tierra, no estamos en el cielo todavía, aunque vamos para allá, pero tenemos que estar velando, ojo, viendo lo que está sucediendo y orando para que el Señor nos dé la salida inmediatamente o a su tiempo. Velad y orad, velad. Estás velando el tiempo que el Señor marque para el rescate. Tenemos que saber eso, que tenemos que estar activos, hermano. Un velador es alguien que no duerme, alguien que está a la expectativa a ver a qué horas aparece algo, se manifiesta algo. Ese es un velador. Entonces el creyente tiene que ser un velador. La Biblia lo manda, que estemos velando. Aún durmiendo tenemos que estar velando. Porque el vigilante es el que no duerme. El velador espiritualmente vela. Pero hay que asegurarse que está orando. Velad y orad. Así dice, velad y orad. Solo estoy dando algunos datos de lo que Dios quiere, o lo que Dios ordena. Velad y orad. Otro punto es orad, pero al Padre. Mire, orad al Padre. No orad a determinada persona, no orad a determinada deidad. No, orad al Padre. O sea, tiene que ir indicada a quién vamos a orar. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, lógico, al Padre. Velad y orad al Padre. Todo va guiado, hermano, a un solo punto, al Padre. Nadie puede ser obediente a Dios si no es, hermano, a través de vivir una vida llena de oración. La obediencia a Dios depende de la vida de oración que tenga el creyente. Quiero que entendamos esto. No puede un creyente ser obediente a Dios sin orar. De acuerdo al nivel de oración, así va a ser su obediencia de cada creyente. Por eso, la obediencia es mejor que todo sacrificio. Todo creyente que hace cualquier sacrificio, pero sin obediencia, ese sacrificio es nulo delante de Dios. El sacrificio, hermano, para Dios no es muy contable si no hay obediencia en el corazón de ese creyente. Pero como dijimos, para tener obediencia se necesita oración. Porque la oración
genera obediencia. Mire qué importante. Hace algún tiempo nosotros dijimos que la oración es como la columna vertebral de un cuerpo. Sin columna el cuerpo no tiene maciez, no tiene formación. ¿Qué pasaría si les quitaran la columna? Quedaríamos deformados. Por eso, hermano, el creyente debe estar siempre orando y levantando manos santas en todo lugar, para que su formación no se pierda, porque se puede perder la formación al abandonar la práctica de la oración. ¿Estamos entendiendo eso? Se puede perder la formación. Un creyente puede ser creyente pero desformado al no orar, porque la oración es la que forma, porque es la columna. La podemos tomar como la columna vertebral. Así se le llama, la columna vertebral. Se necesita entonces la oración. Todo creyente, en todo lugar, sea aquí, sea en la China, sea en Japón, sea en España, sea a donde quiera que sea, hermano, en todo lugar. Si la Biblia dice que Jonás, aún cuando estaba rodeado de las algas, dice que oró a Dios y ahí lo escuchó el Señor. Entonces tenemos que entender que la oración tiene que ser en todo lugar. El hecho que no esté en la iglesia o en el lugar de reunión un creyente no quiere decir que no va a orar. No especifica la Biblia lugares de oración. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: quiero que todos los hombres levanten manos santas en todo lugar, que oren en todo lugar. Ahora, no se puede vivir entonces una vida llena del Señor sin oración. Es imposible. La oración como que es el ingrediente que llena la vida de un creyente, hermano, de palabra, de soltura, de libertad, de expresión, de buenos pensamientos. La oración, mire, la oración cuando es la que llena de todos esos elementos a un creyente. La oración es la que hace que el creyente comience a sanar o a sanear su mente. La oración es la que hace que el creyente comience a liberar sus manos para levantarlas a Dios y hermano, y alzarlas para Dios. La oración es el elemento principal para todas las cosas que el creyente necesita para ser creyente. La oración es la que nos impulsa a nosotros a venir a la iglesia. La oración es la que nos impulsa a vivir una vida de santidad. La oración es la que nos impulsa a la obediencia, hermano, a la rectitud. La oración nos impulsa a todo los ingredientes que se necesitan. Si no hay oración, todas esas cosas no pueden funcionar o no están en la vida de un creyente. Por eso la oración es importante. La oración es la que hace llenar al cristiano. Tener una vida llena. ¿Llena de qué? Del Señor. La oración es la que hace llenar del Señor la vida o el corazón de una persona. Cuando no hay oración, no hay llenura del Señor, porque el Señor llega a través de la oración. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué sucede con un creyente que no ora? No tiene nada del Señor. Se le puede llamar así. Sus elementos están desactivados. Están fuera de control. O sea, están fuera de servicio sus elementos. Por eso la orden del Señor es: orad sin cesar, dad gracias en todo, velad en oración, oren al Padre. Son bastante numerosas las recomendaciones y las órdenes que da el Señor a su pueblo, a sus hijos. Aún el mismo Señor dependía de la oración. Si el Señor, que era el Señor, era el Dios
encarnado, Dios hombre, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Ah? Que no dependemos de una simiente de santidad, sino de voluntad de carne. ¿Cuánto más nosotros no vamos a necesitar la oración, hermano? Nosotros necesitamos, sí. Si el Señor la necesitó tanto que todas las noches el Señor pasaba en vela, vigilando, en vigilias, orando en el Monte de los Olivos. Ahí pasaba orando todas las noches oraba. Y si Él que era el Señor pasaba eso, ¿cuánto más nosotros? Somos tan necesitados del Señor, pero no buscamos el elemento, o sí lo buscamos, o sabemos cuál es el elemento, pero muchas veces no lo usamos. Cuando el Señor bajaba del monte, hermano, el Señor, como dicen en mi pueblo, solo iba a desmanear. Pero ¿por qué nosotros andamos todos maniados muchas veces? Porque el creyente anda todo maniado, hermano, en el mundo hoy. ¿Por qué el creyente hoy tiene tantos conflictos, tantos problemas que no sabe cómo resolverlos? ¿Por qué el creyente hoy, hermano, en cualquier concha de guineo se cae? Por eso, porque no tiene el principal elemento, que es la oración. Cuando Jesús bajaba del monte venía, hermano, los demonios se le sujetaban. Esto sucedía, porque tenía una vida llena del Señor, llena del Espíritu, llena de su poder. Pero lo mismo tiene que ser el creyente. Si nosotros derivamos del Señor, pues tiene que ser igual, con la diferencia que Él es el primero. Él es el primero. Nosotros somos los que seguimos, pero la vida de nosotros delante del Señor, hermano. ¿Estamos entendiendo? No tiene casi comparación, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. ¿Acaso no somos hermanos de Jesús? Sí, somos hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Y tenemos que parecernos a Él. ¿Pero por qué no nos parecemos mucho? Porque nos hace falta ese elemento. Él. O no damos, hermano, seguimiento a ese elemento. No lo reforzamos, ese elemento, que es la oración. Por esa razón hay tanto conflicto y tanta pelea interna en el creyente que con facilidad, hermano, hay contaminaciones, todo eso. Entonces hay que buscar eso, porque Dios ha ordenado que se ore para vivir una vida, hermano, llena de oración, llena de poder. Entonces la obediencia tenemos que saber que viene a través de tener una vida llena de oración. Ay, Señor, yo quiero obedecer, Señor. Bueno, no se lo diga a Él. Ya sabemos el elemento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? No anda el doctor teniendo medicina. Señor, yo quiero que me quites el dolor de cabeza. Bueno, le dice al doctor. Bueno, el doctor le da un poco de pastillas ahí. Tómeselas y se le quitará. Pero con una varita mágica, hermano, el creyente no se hace con varitas mágicas. El creyente se hace a través de la oración, a través de la manera de vivir. Ahí se hace el creyente. No existe otra manera. Por eso tiene que vivir en obediencia. Yo quiero obedecerte, Señor. Bueno, métase en oración. Ese es el elemento que arroja obediencia, la oración. ¿Estamos entendiendo? Sí, ¿verdad? Bueno, número 2, otro aspecto sería: la oración es la puerta de entrada a muchas bendiciones. Si quiere andar tras las bendiciones, pues andemos tras las oraciones. La oración es importante. Las bendiciones no solamente son, hermano, materiales. Hay bendiciones, se habla de todo. Y una de las bendiciones, hermano, es sanidad o salud.
salud. Yo creo que no hay bendición más grande. O sea, hay bendiciones grandes, la salud espiritual es importante, pero tener salud creo que es importante. Amén. ¿A cuánto les gusta estar enfermos? Levante la mano para recoger todas las enfermedades que se las lleve esta noche, ¿eh? ¿Verdad que a nadie le gusta estar enfermo? ¿O a alguien le gusta estar postrado en cama? Ahí todo. Nadie. La bendición es salud. O la salud es bendición, perdón. Cuando hay enfermedad, inmediatamente se va a buscar la medicina para poder tener salud. Pero sin embargo, el libro de Santiago, capítulo 5, versos 15 y 16, habla, hermano, de la oración. Porque la oración también sirve para salud. Y Santiago hace referencia mucho en lo que es la oración. En el capítulo 5, verso 15. ¿Lo tiene? Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Mire, o sea que la oración, hermano, no solamente puede sanar al enfermo, sino perdonar los pecados. Dice que importante es. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Porque trae salud, hermano, trae bendición. La oración es la puerta de bendición que se abre ante los creyentes. Verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no se puede vivir sin oración. Ahí hay mucho aspecto importante. Dios contesta las oraciones, pero se anexa a la oración, para este caso, la fe. Si andamos buscando fe, vámonos a la oración. Porque la fe no puede vivir hermano, manifestarse si no es por la oración. Todo aquel que tiene fe es porque tiene oración. Todo aquel que le falta fe es porque le falta oración. Porque hay grados de fe. Fe para mover montañas, fe para partir el mar, fe para esto, fe para lo otro, hermano, hay mucha fe. Cuando dice mucha fe es que hay, hermano, intensidades de fe. Pero las intensidades de fe van de acuerdo a las intensidades de oración. Entonces, ¿qué pasa con un creyente? El creyente dice, hermano, necesita la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios se necesita la fe, pero para tener la fe se necesita la oración. Que es un disco, va, hermano, un disco sobre otro disco, un disco sobre otro disco. Y ahí va formando lo que es la columna de discos. La columna se forma de discos. No es un solo hueso. Van huesos pegados, y ni siquiera pegados, van puestos uno sobre otro. Entonces, ¿buscamos la obediencia? Sí, entonces pongamos la fe. Sobre la fe va pero pongamos la oración. Sobre la oración va la fe. Pero queremos, ¿qué otra cosa? Queremos salud. Entonces necesitamos otra fe. Y ahí van los discos. Ir formando los discos. El creyente tiene que ir formando los discos. Como se va formando una construcción, va pegando un bloque. De ahí pega otro, de ahí pega otro, de ahí pega otro, de ahí pega otro. Y va creciendo.
Pues los creyentes que han crecido bastante es porque han ido pegando, van informando la columna. Oración, obediencia, obediencia, fe, fe, esto y lo otro y lo otro. Pero si no hay oración, no puede haber obediencia. Si no hay obediencia, no puede haber fe. Y si no hay fe, no puede haber, hermano, oración. La oración es importante. ¿Por qué? Porque Dios oye y contesta la oración de fe. La oración de fe está en la disposición de aquellos a quienes tienen un corazón que buscan al Señor. Un corazón que buscan al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. No se puede buscar al Señor de otra manera. Cuando está la invitación a buscar del Señor, bueno, es por medio de la oración. Porque el Señor no se puede buscar de otra manera. La oración es una manera de expresión, es una expresión hacia Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos que a través de la oración nosotros vamos a fortalecer la fe. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, verso 22. Creo que estas enseñanzas son para motivarnos, hermano, a la orar. Porque tenemos que ser claros que no podemos ser cristianos sin oración. No se puede. La oración no la descuidemos. Al contrario, fomentemos más la oración. Entre más fomentemos en la oración, más, hermano, más fuertes seremos en el Señor. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, ¿así dice su Biblia? ¿Sí? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es todo? Todo. Nada se puede recibir si no es por medio de una oración. O sea, todo lo que nosotros como creyentes recibimos es el resultado de una oración. Hay diferentes tipos de oraciones. Cuando alguien o cuando oramos por un enfermo, tal vez el enfermo está en casa y oramos aquí y el enfermo se sana. ¿Por qué se sanó ese enfermo? Por el resultado de una oración que se hizo. ¿Entendemos eso? Entonces, todo tiene un resultado. La oración tiene un resultado. Y si no hay oración en la vida de un creyente, pues no tiene resultados. Y los resultados son los frutos. Óigame bien esto, los resultados son los frutos del creyente. Los resultados que hay de nosotros son los frutos de la inversión que hemos hecho en el Señor. Y la Biblia dice que por los frutos los vamos a conocer. O sea, frutos son resultados. Los resultados que nosotros tengamos, bueno, van a ser de acuerdo a lo que nosotros seamos o hagamos. Si tenemos una vida de oración bastante amplia, pues los resultados van a ser amplios. Entonces, vamos a ver, el cristiano lo vamos a conocer por sus frutos. Según el grado de frutos que tenga, bueno, así va a ser el grado de resultados que hay. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando un arbolito de frutal no echa mucho fruto, le riegan abono alrededor, lo abonan y comienza a cargar de fruto. ¿Qué es eso? Los frutos no es porque el arbolito por sí mismo los estaba dando. Los frutos es el resultado del abono que le pusieron en la raíz. Entonces los frutos del cristiano van a ser el resultado de lo que se les ponga en la raíz. Si un cristiano ora bastante, va a ser un buen cristiano de buen fruto y abundante fruto. Pero si un cristiano ora poco, sus frutos van a ser pocos. Y de repente, hermano, pueden llegar a ser hasta insípidos ante el paladar del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso,
de cómo nos estamos conduciendo delante del Señor. Y esto, hermano, de la oración nos compromete a todos los hijos de Dios. A todos nos compromete. Porque Dios viene por frutos. Óigame bien eso. Dios viene por frutos. No por chiribiscos. Por frutos. ¿Qué es lo que sucedió cuando el Señor miró aquella higuera? La miró frondosa, dijo, esta higuera me la llevo para mi jardín. Allá en mi jardín sí daría buena sombra. No. Esta higuera tiene frutos, dijo, porque da señales de que tiene buen fruto. Y se va, hermano, y no tiene ni un fruto. ¿Qué sucedió con esa higuera? Se secó. Quiere decir que el Señor cuando venga va a venir por frutos, no por follaje. No es el follaje el que atrae al Señor, hermano, sino el fruto de nuestra vida delante de Él. El fruto de nuestra dedicación delante del Señor. Por eso va a venir el Señor, por su fruto. Porque la oración es un fruto para el Señor. Lógico, nosotros nos beneficiamos de ese fruto. Porque el que tenga fruto, Dios lo cuida para que tenga más fruto. Entonces la oración es importante. Dios va a venir por sus frutos. Y nosotros hemos sido llamados para ese fruto. Marcos capítulo 11, verso 24 le habla algo similar. Aquí en lo que leímos dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Pero Marcos dice en el capítulo 11, verso 24. Capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, óigame bien, orando. Aquí en Marcos también habla de en oración, pidiere en oración. Por tanto, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí va el elemento de oración. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es una promesa que el Señor está dejando o ha dejado en su palabra y que es para los hijos de Dios, por supuesto. Dice Juan capítulo 11 también, verso 22, le habla Juan 11:22. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Fíjese, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿Usted se acuerda el problema que había en Marta con la resurrección de Lázaro? Marta sabía que el Señor tenía oración, por eso dijo, también sé. Hermano, Marta no era una mujer de oración como Jesús. Jesús era un hombre de oración. Y cuando tiene el problema de la resurrección, o sea, de la resurrección de su hermano, dice, también sé que todo lo que pides al Padre te lo va a dar. ¿Por qué razón sabía Marta eso? Porque sabía que Jesús era un hombre de oración. O sea que nosotros sabemos, hermano, que todo hombre de oración tiene los cielos abiertos. Jesús tenía los cielos abiertos por la oración que hacía siempre. Por eso tenía. Yo sé, Señor, que todo lo que pidieras al Padre te lo va a dar. Estaba consciente Marta de eso. Como estamos conscientes nosotros que todo aquel que tiene un nivel de oración, hermano, una vida de oración, Dios le escucha y Dios se le da. ¿Entiende? Ahora, ¿qué sucede con los que no tienen nivel de oración? Bueno, lamentablemente no reciben lo que quieren.
y pueden recibir lo que necesitan por medio de otro, porque Marta recibió la recompensa, hermano. Marta recibió el resultado de lo que estaba pidiendo, no porque ella lo merecía o porque ella estaba en la capacidad de tenerlo, sino por medio de Jesús. Por eso cuando nosotros, hermano, tenemos necesidades y nuestra fe y nuestra oración es tan paja, vámonos a Jesús, porque Jesús sí tiene suficiente oración para poder extraer las cosas del Padre y darnos a nosotros. Pero eso quiere decir que entre más oración tengamos nosotros, no es que vamos a ser más que Jesús, sino más acceso a Dios, y las bendiciones de Dios se van a manifestar cada día mejor. Número 3, otro aspecto es, nos ayuda la oración en la vida espiritual. Hermano, es una ayuda espiritualmente. Cualquiera que ora o que habla con Dios, cualquiera que habla con el Señor, está en su presencia. Y estar en la presencia de Dios, hermano, es estar elevándose en una vida espiritual. Por eso es importante que el creyente se meta a la presencia del Señor. Porque el creyente que entra a la presencia del Señor crece espiritualmente. Y la manera de entrar a la presencia de Dios es a través de la oración. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque entre más tiempo estemos con el Señor, será mejor para nosotros. Y entre más tiempo estemos con el Señor, será como Él, seremos como Él. Seremos como el Señor, hermano, no en la deidad, sino en los frutos, en las actitudes. Nuestras actitudes ya no van a ser actitudes como los humanos, sino como cristianos, aunque somos humanos, como los hombres naturales, sino como los hombres espirituales. Si estamos cerca del Señor y buscamos en oración al Señor, entonces nuestro nivel espiritual subirá y nuestro nivel carnal bajará. Entonces nuestras actitudes van a ser actitudes bajo de una influencia de espiritualidad de Dios, no bajo una influencia de carnalidad del hombre. Al Señor le dijo: cualquiera que te pegara en la mejilla, pon la otra. ¿Qué le está diciendo? Bueno, que le den en una mejilla a uno y poner la otra, yo creo que es bastante tremendo, ¿no? No me toques la cara. Pero que son los niveles espirituales que hay. Al Señor el hermano lo golpearon todo, le pusieron una corona de espinas, le metieron una cruz y lo cargó la cruz y hermano, y lo crucificaron. Y aún en la cruz el Señor dijo: perdónalo, Señor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Con todo ese trato que el hombre le dio al Señor, el trato, hermano, de sacrificio. Lo golpearon, le dieron con la caña, dice, sobre la cabeza. Con caña es una vara sobre su cabeza. Y decían: profetízanos, ¿quién te pegó? Y empezaron a mofarse del Señor. ¿Qué hubiera pasado con uno de nosotros? No los pueden tocar un dedo porque ponemos el puño. Pero el Señor ya, aún en la cruz, hermano, dijo: perdónalo, Señor. Óigame, hermano, ¿qué nivel de oración tendría el Señor para poder soportar eso? ¿Ah? Que tuvo que salió, y no lo dijo del diente al labio, no lo dijo así, salió de su corazón. Porque para poder perdonar a alguien, hermano, y pedir perdón a alguien, tiene que salir del corazón ese perdón. Y hermano, y cuando algo sale del corazón es porque tiene un nivel de oración alto. ¿Se ha fijado, hermano, que hay personas que se abrazan y se perdonan, pero siempre siguen enojadas? ¿Se ha fijado que hay personas que dicen: te perdono vos, pero nunca se dejan, hermano, pero no se hablan, ni siguen como amigos, sino que siguen: te voy a perdonar, pero ya no vas a ser mi amigo. Te voy a perdonar, pero ya no nos vamos a sentar juntos. Te voy a perdonar, pero tú por allá y yo por acá. Ese perdón no es así. No sale del corazón.
Cuando hay perdón, hay amor por aquella persona, ¿entiende? Y trata de atraerla. Así como Cristo perdonó y trató de atraer a los que la habían matado. El pueblo de Israel lo desechó, pero Él lo abraza, trata de agarrarlo y traerlo. ¿Por qué es el resultado del Señor tan excelente, hermano? Tan buen ejemplo que les da el Señor. Porque Él tenía una vida de oración excelente. Entonces el cristiano, para identificarse como cristiano, debe tener una vida excelente de oración para poder identificarse. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18, el apóstol Pablo habla, hermanos, sobre vernos a nosotros. Cualquiera, hermano, que ora y habla con Dios, dijimos, cualquiera que habla con el Señor está en su presencia. Y mientras más tiempo esté en la presencia del Señor, con Él, más será con Él. Nosotros todos, mirando cara a cara cubierta, como un espejo, dice, la gloria del Señor. O sea, hermano, nosotros tenemos que estar entre más tiempo con el Señor, más clara vamos a ver la gloria del Señor. Entre más oramos al Señor, más clara va a ser para nosotros la presencia del Señor. Entre más con el Señor estemos, más visualización habrá de las cosas del Señor en nosotros. Le vamos a ver cara como Él es, como en un espejo. ¿Usted se mira al espejo? ¿Cuántos se miran al espejo? ¿Ah? ¿Se miran al espejo? ¿Se ha reventado alguna vez el espejo? No, gracias a Dios, ¿verdad? Son buenos espejos. Pero usted se mira al espejo, usted se mira la arruga, el grano, todo lo que usted tiene, se lo mira en el espejo y usted dice, bueno, tengo esto. Usted sabe cómo es cuando está en el espejo. Entonces, entre más cerca estemos del Señor, los vamos a ir viendo nosotros en el Señor, hermano. Y los vamos a ir, ve que este que está adentro del espejo se parece a mí. Ese que está en el espejo parece que soy yo, sí, pero el que está en el espejo parece que es Cristo. Y dice la Biblia que nosotros vamos a ir llegando a parecernos a Cristo, a la estatura, dice, del varón perfecto. Y llegar a la estatura del varón perfecto es parecernos a Cristo, no ser como Cristo, eso sí. No ser como Cristo, porque como Cristo no hay otro. Nos vamos a parecer a Cristo, pero la manera de parecernos a Cristo es a través de la oración, a través de la comunicación con Él, a través, hermano, del acercamiento a Él. Y lo vamos a ir viendo con el espejo, en el espejo. Por eso cuando se mire en el espejo, pregúntese si se está pareciendo al Señor. El espejo del espiritual no es el espejo que nos miramos a nosotros en la casa. El espejo espiritual está en la palabra. Ese es el espejo. Cuando nos miremos al espejo, que es la palabra, miremos a ver si nos estamos pareciendo a lo que dice la palabra. Y si nos estamos pareciendo a lo que dice la palabra, entonces estamos acercándonos al Señor. Pero si no nos parecemos en nada de lo que dice la palabra, entonces estamos muy lejos de lo que es la verdadera imagen de Cristo Jesús. No nos metamos en la palabra para sacar y hacer comparaciones con otros. No, metámonos en la palabra para ver si nosotros nos estamos pareciendo a lo que dice la palabra. Y cuando los estamos pareciendo a lo que dice la palabra, entonces se está aclarando el espejo para nosotros. Se está descubriendo como un espejo la gloria del Señor sobre nosotros. Hermano, el marco del creyente está en la palabra. No está en su concepto, no está en lo que él dice, no está en lo que él piensa, está en lo que la palabra de Dios piensa y dice. Por eso el espejo de nosotros, aparte del que tenemos en la casa, porque aquel nos sirve para peinarnos y ver los granos y todo eso, pero este nos sirve para vernos cómo andamos delante del Señor.
y rectificar algunas cosas. Si hay alguna arruguita, porque este no refleja la cara, refleja el espíritu. Este espejo refleja las intenciones del corazón. Este espejo refleja lo que somos por dentro, no lo que somos por fuera. El espejo natural, ¿me estoy dando a entender? El espejo natural refleja su imagen, su silueta, su imagen corporal. Pero este espejo no refleja su imagen corporal, sino su imagen interior. Y entonces, ¿cuál de los dos espejos es mejor para ser mejores cristianos? No nos vayamos al espejo y ponemos una vestimenta adecuada, bien decorosa, ¿verdad? Honesta, porque soy cristiano. No. Porque hay gente, hermano, que se va al espejo para ponerse vestimentas adecuadas porque son cristianos. No quiere decir que va a andar con vestimentas inadecuadas. Pero más gente se dice, no, porque soy cristiano tengo que vestirme bien, decorosamente. Sí, pero por dentro puede ser que anda en tanga. El verdadero espejo para el cristiano está en la palabra, porque le refleja el interior. Para vernos exteriormente compramos un espejo, algunos de cuerpo entero, ¿verdad? Otros solo pedacitos, otros. Pero para vernos cómo andamos por dentro, si estamos formando, si estamos muy gordos, muy delgaditos, si estamos muy altos, muy bajos, si los hace falta brillantez, si los hace falta, qué sé yo. Entonces aquí está la palabra. La palabra es el espejo para nuestra alma, para nuestra vida. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha visto alguno que pasa mucho tiempo con el Señor en oración y que viva, hermano, sin ser ferviente en el Señor. Todos aquellos que pasan en oración tienen efervescencia en el Señor. Entonces, por ahí tome deducciones usted cómo anda su vida. Cuando hay oración hay efervescencia, fervientes en el Señor. Cuando no hay oración, apagado. Como que la oración fuera ¿cómo le decir? La llama, ¿verdad? O la mecha o el combustible que alimenta la llama. Entonces, cuando anda la llamita bajita es porque le faltó ir a llenar de combustible. Si había que hay cristianos que dicen, no puedo ir, tengo que orar, es la hora de oración y se va a orar. Como que la oración es el combustible del cristiano. No puede haber, hermano, algarabía, alegría en el corazón de una persona si no es a través de la oración, hablando espiritualmente. Miremos el último aspecto, porque ya se me fue el tiempo. La oración es indispensable para recibir poder. Cristo, al hablar acerca de echar fuera a ciertos tipos de espíritus inmundos, dijo, hermano, en Marcos capítulo 9, verso 29, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros, hay problemas, hay cosas internas en la vida, en el alma de los hombres y de las mujeres, que es hombre y mujer en la Biblia habla parejo, que solamente salen con ayuno y oración. Cosas tremendas, deseos carnales, pasionales, hay que meterse en ayuno y oración. Por eso el Señor dijo en Marcos 9, yo quiero leerlo con usted también. Marcos 9, 29. Así es. Y les dijo, este género con nada puede salir. Oiga, este género con palabras no puede salir. Con cántico no puede salir. Este género puede salir solo con oración y ayuno. Oración y ayuno. Ahí va primero oración. Hay gente que ayuna sin orar, está aguantando hambre.
oración y ayuno. Oración y ayuno. Tiene que tener oración y ayunar. Puede estar orando y después ayunando. Los dos elementos. Oración y ayuno. Ahí agarra, recibe poder para poder expulsar géneros. Necesita la oración y el ayuno. Veamos también acerca del poder, hermano, que Dios dejó a sus discípulos. En cierta ocasión, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, dice que el lugar que estaban congregados en el templo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Es importante esto porque la oración es base, hermanos, para tener poder de lo alto, para poder enfrentarse al enemigo. Enfrentar el enemigo puede ser usted mismo también, puede ser sus intenciones, sus pensamientos, el enemigo. Entonces dice Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos 4, 31, déjeme buscarlo aquí está. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Mire, el efecto de una oración. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Había soltura, había abundancia de palabra, había, hermano, devoción de palabra. Entonces quiere decir que un creyente, para que haya bastante palabra, tiene que orar. Cuando hace falta, cuando mengua la palabra de Dios, es por falta de oración. Porque estos, cuando hubieron orado, en primer lugar, el templo fue lleno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es lo mismo, similar a lo que dice Hechos capítulo 2, versos 2 y el 4, que dice lo mismo. Mire, Hechos 2 al 4 dice: y de repente vino de un estruendo como de un viento recio que soplaba, cuando llegó toda la casa y estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. Pero quiero leer desde el comienzo del capítulo, del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban orando, estaban buscando al Señor. Quiere decir que si el que no busca, no recibe. El que busca, halla, dice la palabra. El que toca, se le abre, y al que pide, se le da. Entonces, el creyente que no practica la oración, hermano, lamentablemente va a ser un creyente que no tiene ninguno de los elementos que va a necesitar cuando tenga el problema, cuando pase por el camino. Por eso el creyente debe estar abastecido de todos los elementos, pero el abastecerse de los elementos de Dios es a través de la oración. Amén. ¿Entendió? ¿Entendimos? La oración es base. La oración no es si quiero o yo no quiero. La oración es hágase, que es una orden de parte de Dios. Cuando no oramos, estamos desobedeciendo a Dios.
¿Estamos entendiendo esto? Y Dios ama la obediencia más que los sacrificios. Entonces practiquemos la oración en estos últimos tiempitos que nos quedan en esta tierra. Metámonos en la oración, a buscar del Señor en oración, a llenarnos del Señor en oración, a parecernos al Señor a través de la oración, a vernos a través de la palabra, porque hermanos, lo vamos a ver a través de la palabra cuando tengamos acceso por medio de la oración a la palabra. Si no tenemos acceso a la palabra es porque nos falta oración. La oración es la que abre el espacio para todo lo que el creyente necesita. Póngase de pie esta noche y digámosle, Señor, que nos dé un espíritu de oración, porque queremos obedecerle. De ahora en adelante, si no nos metemos a este espíritu de oración, va a ser problema de cada uno. O sea, el problema, hermano, está en cada uno, si es que hubiera problema. La responsabilidad de cada uno es orar, porque eso lo indica la palabra. Eso lo dejó Dios a través de la palabra. Entonces, como creyentes, como cristianos que somos, tenemos la obligación de orar, porque no podemos ser creyentes sin orar. Esos son uno de los principios que el Señor dejó a sus discípulos. Y ese es uno de los principios que el Señor dejó en la iglesia. La iglesia, hermano, la iglesia se sostiene, la iglesia de Cristo se sostiene por oración. Ese es uno de los fundamentos principales de la iglesia, la oración. La iglesia comenzó en oración y terminará en oración. ¿Cuántos años hace que la iglesia fue levantada, fue fundada? Más de 2000 años. Y la iglesia ha venido orando. Y todo aquel que ha sido orador o hermano, ha practicado la oración, ha tenido buenos resultados de parte de Dios y ha dado un buen fruto para Dios. Entonces, el fruto que nosotros tenemos que dar no es el fruto que nosotros creemos, sino el fruto que viene a través de la semilla que es la oración. No nos olvidemos de la oración, no nos descuidemos de ella. Usted tiene tiempo en su casa de orar, usted puede orar en su trabajo, usted puede orar en su mente, porque orar, hermano, es comunicarse con Dios. Cuando tenga su tiempito, váyase. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en lo secular, yo tenía mi recesito, yo me iba a los baños y ahí oraba al Señor. Señor, no oraba 15, 20 minutos, 5 minutos, ¿entiendes? Una oración. Estaba trabajando y orando al Señor. Usted puede estar trabajando y orando al Señor. Señor, gracias, te bendigo. ¿Entiende? Esa es una oración. No descuidemos eso. Al contrario, levantemos la oración. Al contrario, alimentémonos en la oración para ser mejores en frutos para el Señor. Levante sus manos. Estamos confrontados por la palabra, iluminados. La palabra del Señor nos indica lo que tenemos que hacer. No andemos buscando en otro lado. Vámonos a la palabra, ahí nos indican lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor es clara para indicarnos las cosas que debemos de hacer. Y una de ellas es orar al Señor. Aleluya. Quitarse todo peso para orar. Entre más oremos, más fuertes seremos, más fortalecidos seremos. Cristiano de oración es un cristiano victorioso. Es un cristiano que todo le va bien, y todo, si le va algo mal, es para bien. Si algo malo le sucede, es para bien. El cristiano que ora, si algo le sucede mal, es para bien, porque todas las cosas se convierten en bien, aunque sean malas también.
Aleluya. Despierta, Señor, en nosotros un espíritu de oración más intenso. Cada día más, Señor. Orar a ti, buscar tu rostro, llenarnos de tu presencia a través de la oración, Señor. Llenarnos de tu poder a través de la oración. Llenarnos de tu espíritu a través de la oración, Señor. Ayúdanos, despierta en nosotros ese espíritu de oración, que cada día crezca en nosotros, que cada día se desarrolle en nuestra vida, que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres con frutos de oración, porque el fruto, Señor, del cristiano está de acuerdo a la oración que tenga. Señor, no pueden haber frutos. Lo hemos entendido en tu palabra, Señor, que no pueden haber frutos suficientes y agradables si no es a través de la oración. Señor, aquí estamos. Ayúdanos a despertarnos. Ayúdanos a despertarnos. A despertarnos para orar, para clamar.